Muy buenos días a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Les agradecemos mucho su presencia en este nuevo evento. Este día me van a acompañar para impartir esta plática Israel Miñón, socio del área de impuestos, Jesús Sánchez, socio del área de impuestos, y Alan Hernández, asociado del área de impuestos. Por favor, les agradecemos que sus dudas que vayan teniendo nos las escriban en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no en el chat, sino en la sección de preguntas y respuestas. Durante la plática vamos a ir dando respuesta. Al final de la sesión también esperamos abrir un pequeño espacio para comentar las dudas. Y en su caso, de cualquier manera, en el chat estamos anotando nuestros correos a efectos de que por favor ahí nos dejen también o tomen los correos y ahí nos hagan llegar sus dudas, las cuales estaremos contestando posteriormente. El día de hoy, entre otros temas que vamos a platicar, yo creo que es una plática bastante nutrida. Vamos a platicar aspectos de la resolución miscelánea, de las plataformas, de las nuevas plataformas de pagos, que la verdad esto ya vence en unos cuantos días y va a ser todo un tema. Hay más dudas que respuestas, pero bueno, ahorita también lo iremos comentando. Y el otro tópico muy importante respecto de las nuevas versiones de CFDI, la 4, y en el caso también de complementos de pagos, la nueva versión, que también, aunque tenemos un periodo de transición, pues es importante que trabajemos, porque la verdad es que existen diversas problemáticas operativas en cuanto a su implementación, y si no nos apuramos, este periodo de transición se puede quedar atrás y generarnos grandes problemas operativos. Entonces, nuevamente, pues agradezco mucho su presencia y sin más, iniciamos con el primer tema referente a la resolución miscelánea fiscal. Un segundito aquí, fallas técnicas. Listo, empezamos con el tema de resolución miscelánea fiscal. Nada más vamos a ver unos comentarios breves que creemos que son de importancia, que necesitamos repasar y que necesitamos de igual manera tener presente a la brevedad posible. El primero de ellos, como recordarán, ya desde hace algunos años existe la obligación de presentar un aviso ante el RFC en aquellos casos donde se lleva a cabo la modificación o la incorporación de nuevos socios o accionistas. Incluso para esto existe una aplicación especial del SAT. Ahora para 2022 la nueva obligación es que tendríamos que estar señalando o identificando y señalando el RFC y nombre de la persona que tenga el control que tenga control respecto de las operaciones de la sociedad. Este requisito es indispensable, si no, no lo revelamos, que tenga control o realmente control significativo sobre la administración de la compañía. Forzosamente lo tenemos que incluir porque incluso el aplicativo no permite avanzar si no incluimos esta información. Entonces, también será importante verificar efectivamente quién cae en estos supuestos de controlador, y esto lo relaciono mucho también con las reglas que se están publicando respecto del beneficiario controlador, que aunque no necesariamente es lo mismo, la realidad es que sí se parece bastante, donde también recuerden que a partir de 2022 tenemos la obligación de identificar al beneficiario controlador. Entonces, aquí la recomendación es que trabajemos en esto y que tengamos presente que si se va a hacer alguna modificación o alguna incorporación de un nuevo accionista, tenemos que reportar esta información. También otro cambio parecería simple, pero yo creo que sí es importante comentarlo, es respecto de los comprobantes emitidos por residentes en el extranjero. Digo, aquí la realidad es que siempre hemos dicho que obviamente un comprobante emitido por un residente en el extranjero a alguien de aquí del país, pues no debía de cumplir requisitos, o no sería posible que la legislación mexicana regulara qué requisitos se deben de cumplir. Sin embargo, existe una regla en miscelánea donde efectivamente la autoridad fiscal nos dio a conocer que sí deben de estar cumpliendo ciertos requisitos. Digo, esa regla es añeja y siempre nos hemos peleado de su aplicabilidad, pero bueno, a fin de cuentas es el criterio de la autoridad fiscal. A partir del 2022 ya nos señala que forzosamente los comprobantes que se reciban de residentes en el extranjero
deben de incluir el nombre y el RFC. Hasta el año pasado era uno u otro. A partir de este año tendrían que ser los dos, el nombre y el RFC, para que en caso de una revisión, pues no tengamos ninguna observación de la autoridad fiscal, siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos que señala de la resolución miscelánea, incluyendo este tema de que se incluya el RFC, el nombre, razón o denominación social. En el caso de la cancelación de CFDIs, también se establece una regla en el sentido de que se puede llevar a cabo la cancelación hasta la fecha de la presentación de la declaración anual. Digo, la verdad es que inicialmente, si recuerdan, la modificación se señalaba que se podía efectuar ahora sí que hasta el 31 de diciembre. Están dando esta ampliación. Acuérdense que los únicos que se pueden cancelar, ahorita lo van a comentar a más detalle, son aquellos que correspondan a las del ejercicio inmediato anterior. Incluso si tenemos temas de ejercicios anteriores, tendremos que verificar qué vamos a hacer al respecto, ¿sale? En el caso de CFDI de nóminas, también se establece esta facilidad de Estado durante los últimos años. Se repite afortunadamente que en el caso de CFDI de nóminas que se hayan emitido con errores o omisiones, acuérdense, no son nuevos, ¿no? Es que se hayan emitido con errores u omisiones. En este caso tenemos hasta el 28 de febrero a efectos de poder llevar a cabo la remisión de nuevos CFDIs corrigiendo estos errores o omisiones y llevando a cabo la cancelación de los mismos, ¿no? La verdad es que el plazo ya es corto. Acuérdense que aquí la recomendación es que tenemos que hacer los amarres con los visores de nómina, vaya todo contra contabilidad, para efectos de definir si tenemos algún tema que nos lleve a la posibilidad de aplicar esta facilidad, sustituyendo estos CFDI de nóminas. También otro cambio que nos mueve un poquito los controles que teníamos es en relación de los complementos de recepción de pagos. En este caso, hasta el año pasado teníamos como plazo para obtener los mismos a más tardar el 10º día natural del mes siguiente al que correspondían. El cambio para este ejercicio es que los debemos de obtener a más tardar el 5º día hábil natural del mes siguiente. Entonces, pues otra vez a trabajar en estos temas. Acuérdense que desde la perspectiva de la autoridad, si no se obtienen en plazo estos complementos de pago, el criterio de la autoridad es que el IVA correspondiente e incluso el gasto tendría que considerarse como no deducible. Entonces, para no entrar en esas controversias, la verdad es que sí tomemos en cuenta este tema, que debemos de obtener todos nuestros RECs a más tardar el 5º día hábil natural siguiente del mes al que corresponda. En el caso de los FDIs, digo, es un tema que van a comentar más adelante. Aquí nada más brevemente, a través de una disposición transitoria, se establece que en el caso de FDI versión 3.3 y del CFDI de pagos y retenciones, estarán vigentes o se pueden utilizar hasta el 30 de abril de este ejercicio. Aquí, obviamente, el tema es, necesitamos trabajar, obviamente, en esta transición para estar listos y ya poder utilizar la nueva versión. Más adelante, Israel estará comentando a más detalle este tema. En otros temas, respecto de la carta aporte, aquí nada más como recordatorio, ya se encuentra de manera obligatoria que se tiene que emitir a partir del 1 de enero de 2022. En este caso nos dan una facilidad a través de una disposición transitoria de la resolución miscelánea, donde se establece que se pueden emitir el CFDI con su complemento carta aporte hasta el 30 de marzo, aun cuando no se reúnan la totalidad de requisitos que establecen las reglas que regulan esta situación, ¿no? Pero acuérdense, aquí el tema es, lo puedo emitir así que con errores o completo, pero sí lo tengo que emitir, no puedo dejar de emitirlo. Entonces tenemos esta transición también, que en dado caso, y se debe de trabajar para ya poder cumplir en dado caso con todos los requisitos. En el caso de estados financieros, se recuerdan también para 2022, dentro de las modificaciones que se hicieron, el dictamen fiscal volvió a ser obligatorio en ciertos supuestos. Uno de ellos es en el caso de fusión y escisión de sociedades.
A través de la miscelánea se aclara que el plazo para presentar el dictamen en el caso de fusiones o escisiones que se lleven a cabo durante 2022 será a más tardar en marzo de 2023. Yo creo que este tema es relevante que también lo consideramos porque derivado de la reforma de subcontratación laboral se hicieron muchos traspasos de trabajadores y en muchos casos las compañías se quedaron ahí con el plan de ya sea de fusionarla o de liquidarla. Bueno, este es un tema a considerar. Recuerden que si la fusión se lleva a cabo en este año 2022, se estaría obligado a dictaminar los estados financieros que sirvieron de base para la fusión y los que surgieron derivados de la fusión, y este es el plazo, ¿no? Este plazo no aplica en dado caso que se opte por dictaminar estados financieros o estén obligados a dictaminar estados financieros, y también señalan 4 requisitos que en su caso, que si se cumplen, no se estaría obligado a dictaminar la operación. Básicamente es que la cuca de la sociedad fusionante y de la escindente en dado caso no sobrepase de 100 millones, igual el capital social no rebase de estos montos, que los activos transmitidos tampoco rebasen de 100 millones, y que en el caso de los ingresos acumulables declarados en el ejercicio anterior de la sociedad fusionada o del escindente no sean superiores a 50 millones, pero se tienen que reunir forzosamente los 4 requisitos. Si se omite uno, se estaría obligado a dictaminar sus estados financieros. En el caso del dictamen fiscal opcional, para 2021 se aclara, también a través de regla miscelánea, que el plazo para su presentación es el 15 de julio del 2022. En el caso del anexo 9 de operaciones con partes relacionadas, se da una facilidad para efectos de que se pueda presentar a más tardar el 15 de julio, y esto aplica siempre y cuando la información que se presente coincida con la declaración informativa local de partes relacionadas, y en dado caso, esta también se puede presentar a más tardar el 15 de julio del 2022. Otro tema que nos pareció interesante comentar con ustedes, que obviamente tiene un efecto importante, es que se está eliminando la ICIF simplificada. Entonces, en todos aquellos casos donde se tenga la obligación de presentar la ICIF, se va a tener que presentar la ICIF completa, ¿sale? Y esto, pues, es un trabajo muy importante. La diferencia entre la ICIF simplificada y la ICIF completa es muy importante en cuanto a la información que se debe de proporcionar, y pues el vencimiento ahí sí no cambió, ¿no? Sigue siendo el 31 de marzo. Entonces, es importante verificar si nos aplica la ICIF y si teníamos la idea que seguía aplicando la simplificada. No, es la completa. Entonces, a ponernos a trabajar para poder cumplir de manera adecuada, porque acuérdense que la ICIF en muchos casos, si no se presenta, nos quitaría, por ejemplo, beneficios de aplicar tasas de convenios para evitar la doble tributación, e incluso posibilidad de que la autoridad nos señale que ciertas deducciones son no deducibles. Entonces, tengamos cuidado, ya aplica la ICIF, hay que trabajar en ello, ¿vale? Y también en el caso del tema de la ICIF, nada más aquí comentar que en el caso de los anexos de partes relacionadas, esta facilidad ya estaba, pero digo, vale la pena volverla a comentar, que en dado caso estos anexos se podrían presentar a más tardar el 30 de septiembre, conforme a la guía que establece la propia autoridad fiscal. Entonces, digo, si se ocupa, se puede presentar al 30 de septiembre, aunque nuestra recomendación sigue siendo que realmente toda la información se tenga lista a más tardar el 31 de marzo, porque si se hiciera posterior y, por ejemplo, surgiera un ajuste en materia de precios de transferencia, la verdad es que va a ser muy difícil reconocerlo, porque ya estaríamos fuera del plazo que incluso señala la regla particular que existe en resolución miscelánea para reconocer ajustes en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, aunque está este plazo, ahora sí que yo lo llamo de consuelo, la verdad es que la recomendación sigue siendo que contemos con toda la información a más tardar el 31 de marzo y que la podamos presentar, ¿sale? Pues por mi parte sería todo. Fue muy breve esto, la verdad es que son los temas que consideramos más relevantes de la miscelánea, y ahora sí vamos a pasar a los temas más importantes y que nos aquejan al corto plazo. Inicialmente, lo que corresponde a las plataformas de pagos. Jesús, Alan, por favor.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar en relación con los aspectos prácticos de la nueva plataforma de declaraciones mensuales y definitivas. Esta plataforma entra en vigor a partir de este año 2022 y bueno, en ese sentido es muy importante que lo conozcamos. Inicialmente, uno de los aspectos relevantes es para tener un poco de antecedente de por qué se da el cambio o la entrada en vigor de esta plataforma. Es importante señalar que de años atrás la autoridad ya ha venido trabajando inicialmente con la implementación del CFDI como herramienta de fiscalización. La verdad es que anteriormente la autoridad se dio cuenta que efectivamente el migrar a este tema de CFDI le daba mucho más formalidad y le permitía conocer en tiempo y forma prácticamente el detalle de las operaciones que estaban realizando los contribuyentes. En ese sentido, bueno, pues la autoridad empezó a hacer algunas pruebas y derivado de ello podemos conocer que se lanzaron N cantidad de oficios de invitación. Estas oficios de invitación, seguramente de los que nos hacen favor de acompañarnos, pues prácticamente la mayoría han recibido algún acto de este tipo, y en esos oficios de invitación lo que hacía la autoridad fiscal es verificar si con base en los CFDIs emitidos o recibidos de los contribuyentes, esto se alineaba con las declaraciones o con las cifras presentadas en las declaraciones para efectos de lo que habían reportado estos mismos contribuyentes, ¿no? De esa manera empezó la autoridad fiscal a llevar a cabo este tipo de procesos con diversos resultados, ¿no? En muchas de las ocasiones observaba la autoridad fiscal que prácticamente ellos daban un clic, obtenían esta información y el contribuyente al revisar y tratar de aclarar este tipo de actos, pues resultaba que sí tenía diversas inconsistencias y derivado de ello, pues tenía que llevar a cabo el pago de contribuciones omitidas, ¿no? Entonces esto fue un magnífico para la autoridad fiscal, y por otro lado también estuvo realizando cartas de invitación en donde los contribuyentes verificaban y se daban cuenta que efectivamente ellos estaban correctos y señalaban los motivos, aclaraciones que consideraban pertinentes. En ese sentido de los motivos o aclaraciones, pues la autoridad yo lo vería como que estaba haciendo ciertas pruebas, ¿no? Como un ensayo en el cual, por ejemplo, recibíamos invitaciones en el caso de los ingresos, en donde el primer disparo de la autoridad fue señalar: oye, yo tengo CFDIs emitidos en cantidad de cierto importe y tú me reportaste en tu declaración ingresos nominales por cierto importe. Revísalo y aclara las diferencias, ¿no? Y veíamos al momento de hacer el análisis que en ocasiones, pues eso se debía a que la autoridad a lo mejor no había quitado los CFDI cancelados, ¿no? Entonces yo aclaraba y le decía: a ver, autoridad, te faltó esto. Y todo eso fue tomando nota la autoridad para efectos de ir depurando sus sistemas y llegar precisamente a este punto en donde ahora nos encontramos. Cabe señalar que desde la resolución miscelánea fiscal de 2021 ya se había implementado o en este caso establecido una regla en la cual se señalaba que la presentación de la declaración mensual de pago provisional de ISR de las personas morales se iba a realizar con base en la información prellenada o precargada en dichas declaraciones. Obviamente, todo esto alimentado con base en los CFDIs timbrados, CFDI de tipo ingreso. Esta información precargada iba a estar aderezada o adicionada con la información de los propios pagos provisionales de ejercicio y también con la información correspondiente a las declaraciones anuales. Esto por temas de coeficiente de utilidad, temas de pérdidas fiscales, del PTU, etcétera, etcétera. ¿No? Ahorita lo vamos a ir viendo con mayor detalle, pero este ha sido, digamos, el proceso en el cual la autoridad inició con la implementación del CFDI y con base en ir avanzando, pues ha llegado a lo que hoy conocemos como la nueva plataforma de declaraciones de pagos provisionales, mensuales y definitivos. Vale la pena señalar que en el mes de enero de este año
el SAT a través de diversos canales implementó ya este esquema de transición en donde lanzó diversos tutoriales, principalmente a través de YouTube, los cuales estuvieron vigentes a partir del 14 de enero, y estos tutoriales nos han establecido de alguna manera una guía o sirven para que nosotros conozcamos cómo es que van a estar funcionando principalmente este tipo de, este nuevo esquema, ¿no? Aquí, ahora bien, vamos a poder observar un esquema muy sencillo, pero también para tratar de presentarlo a manera comparativa, en el cual podemos encontrar en primer término las obligaciones, algunas de las obligaciones fiscales aplicables a personas morales. En otra columna vamos a poder observar cómo se presentaba hasta el ejercicio fiscal 2021, y en la columna actual cómo ahora se va a estar presentando. Podemos observar que en el caso de el ISR de las personas morales, bueno, hasta 2021 pues era un solo formato, el R1, personas morales. A partir de 2022, con la entrada en vigor de las nuevas reformas, principalmente en materia de reciclo, vamos a observar que este esquema, digamos que se divide en dos: uno aplicable para la declaración del pago provisional de ISR de personas morales, régimen general, y el otro va a ser aplicable para el ISR simplificado del régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que considerar efectivamente en dónde nos ubicamos, y esta declaración sí va a entrar dentro de este nuevo esquema. La segunda obligación que tenemos por aquí en nuestro material es la relativa al ISR retenciones por salarios. En este caso, esa obligación que nosotros presentamos como el R12 sí se va a traspasar a este nuevo esquema de presentación de declaraciones. Mismo caso con la retención de ISR por asimilados a salarios. ¿Por qué lo enfatizamos? Lo enfatizamos porque, por ejemplo, el siguiente caso, que es el relativo al IVA, la obligación anterior se va a mantener, es decir, yo voy a seguir presentando mi declaración del pago mensual de IVA en el esquema anterior. Al menos de momento, esta obligación relativa al IVA no va a migrar al nuevo esquema, ¿sale? Y de aquí me van a decir, oye Jesús, entonces quiere decir que voy a presentar en dos esquemas, en dos plataformas diferentes. Sí, la respuesta es sí, y más adelante vamos a ver, pero inclusive pues esto nos va a llevar a que tengamos dos líneas de captura para el cumplimiento de declaraciones mensuales. Digo, dos líneas de captura al menos, ¿no? Una por el nuevo esquema y una por el esquema anterior, que en este caso sería aplicable a IVA, sería aplicable también a las retenciones de ISR por servicios profesionales. Esas también se van a presentar en el esquema anterior. Ojo, aquí también van a estar incluidas la nueva retención de ISR aplicable a las personas morales cuando pagan a una persona física del régimen simplificado de confianza. Sabemos que a partir de 2022 entró en vigor esta reforma aplicable al régimen simplificado de confianza, y cuando una persona moral efectúe un pago va a aplicar una retención del 1.25. Esta retención va a ir dentro de este mismo rubro, se va a presentar en el esquema anterior, y pudiera llegar a parecer a lo mejor hasta confuso, ya que voy a agrupar en esta obligación tanto retenciones por servicios profesionales que fueron grabadas o que fueron efectuadas a una tasa del 10%, como la nueva retención del régimen simplificado de confianza al 1.25, ¿no? Eso es uno de los puntos importantes a señalar. Mismo caso de las retenciones de ISR por arrendamiento, este se mantiene en el esquema anterior, y ahora bien, por el contrario, en el caso de las retenciones de IVA, estas sí van a migrar al nuevo esquema. Sobre estos nuevos esquemas son los que principalmente nos vamos a abocar a platicar, con la finalidad de darle los elementos más importantes que hemos encontrado en la práctica de lo que hemos llevado a cabo, pues prácticamente en estos últimos días, ¿no? Aquí uno de los aspectos importantes para que efectivamente se alimente esta nueva plataforma de pagos provisionales de ISR
va a ser el visor de facturas emitidas. Este visor de facturas emitidas es prácticamente es la fuente de donde va a obtener la información la declaración de pagos provisionales de ISR. De igual manera, este visor va a estar habilitado para el caso de lo relativo a la nómina, el visor de nómina. Este visor de nómina es el que va a alimentar el ISR por sueldos, salarios y asimilados a salarios, y en ese sentido estos visores pues prácticamente se van a convertir en herramientas de consulta pues bastante periódica, ¿no? Tendríamos que estar prácticamente verificándolos de manera cotidiana. Si les parece bien, vamos a comentar un poco en relación con el visor de ingresos. Este visor de ingresos vale la pena señalar que nos va a reflejar el detalle de todas las facturas emitidas de tipo ingreso en el periodo, tanto las vigentes como las canceladas, señalando un subtotal, un descuento, así como los impuestos aplicables a esta factura y los impuestos retenidos para llegar a un total. Aquí uno de los aspectos finos o de los aspectos importantes a considerar es que lo que nosotros vamos a observar como subtotal, es decir, la totalidad de los ingresos efectivamente emitidos, esto es lo que más adelante Alan nos va a compartir cómo se va a visualizar dentro de la declaración. Sin embargo, por ejemplo, yo ya tuve un caso con un cliente en el cual me decía, oye, lo que pasa es que dentro de mi misma factura yo tengo tanto el ingreso y el descuento aplicable. Actualmente, yo lo que acumulo es el neto de estos dos. Pues ahora, obviamente, con base, como está diseñada esta plataforma, pues seguramente va a ser diferente porque ahora nos va a tomar el subtotal, ya que para la autoridad queda claro que ese es el ingreso per se, es el ingreso que se tendría que estar acumulando, considerando dentro de los ingresos nominales, y el descuento también para la autoridad queda perfectamente claro que representa una deducción que se va a considerar en la determinación del ISR anual del ejercicio, ¿no? Entonces, importante porque aquí al abrirnos esas partidas, pues la autoridad obviamente que va a considerar el importe del ingreso efectivamente percibido. Ahora bien, vamos a comentar con un poco de mayor detalle en relación con la declaración del pago provisional del ISR Personas Morales 2022. Y en este sentido, Alan, bueno, si nos puedes compartir un poquito de todo lo que has visto en el transcurso de estos días, seguramente por ahí quedarán dudas, por favor háganosla llegar, pero pues estamos justamente en este proceso de también nosotros irnos familiarizando, y bueno, ya nos han llegado algunos comentarios, pero seguramente debe de haber todavía muchos más temas. Muchas gracias Jesús por la introducción que nos hace llegar sobre estas nuevas plataformas que la autoridad, como bien comenta, en días pasados o en fechas recientes nos ha dado a conocer a través de varios tutoriales. Como parte inicial vamos a ver lo que es en relativo al ISR Personas Morales del pago provisional. Aquí más que nada vamos a ver un poco aspectos de lo que es lo práctico, es decir, lo que uno va en el momento de que ingresa a la plataforma y lo que dice la guía de la autoridad, porque vamos a ver que aún se encuentran ciertas discrepancias con lo que dice la autoridad en su guía de llenado que publica en el portal contra lo que realmente uno ya encuentra en la plataforma al momento de ingresar. Entonces, estos aspectos son los que vamos a comentar para que vayamos trabajando en ellos y ver cuál es el plan de acción a seguir. Bien, este es el nuevo esquema para efectos de presentar lo que es ISR Personas Morales, como ya lo comentó Jesús en un momento, ISR Retenciones por salarios, asimilados a salarios e IVA retenciones. Bien, si bien es que no queda como tal sin uso la anterior aplicación o el anterior aplicativo, ahí se van a presentar ciertas obligaciones que van a ser el impuesto al valor agregado, así como otras retenciones por ISR. Entonces, al momento de que ingresamos al aplicativo, nos da por hecho las obligaciones que ya tenemos dadas de alta en la constancia de situación fiscal. Vamos a tocar un aspecto en cuanto a, ya accesamos a la plataforma, nos dice, para el prellenado de tu declaración, el SAT cuenta con la siguiente información, que para tales efectos son los pagos provisionales
que se han hecho con anterioridad. Para tales efectos, en enero no va a haber esta situación, sino esto lo vamos a ir viendo con el paso de los meses que vayamos presentando las declaraciones. Va a haber CFDIs de nómina, que esto va a venir claramente de lo que ya nos dio a conocer en años anteriores la autoridad, que viene siendo todos aquellos CFDIs que se han timbrado y que tienen una fecha de pago del periodo en el cual se pretende hacer deducible el pago de esta nómina. CFDI de ingresos, que es el visor. Este es el nuevo concepto que la autoridad añade y que ya jala directamente de todos los CFDIs. Si me permites, Alan, nada más hay un comentario en relación con la fecha de corte. Vale la pena señalar que en el caso del visor de nómina se establece que este se podrá actualizar hasta en 72 horas después de haber efectuado un pago. Es decir, que el visor de nómina sí te establece un plazo en el cual se va a ver reflejada la información si tú así llevas a cabo el entero de una obligación fiscal, en este caso del ISR retenido por sueldos. Sin embargo, no conocemos a ciencia cierta cuántos son los días que va a tomar si yo hago una modificación en cuanto al timbrado de un CFDI para que se actualice en esta plataforma. Entonces, ese yo creo que es un punto importante porque no sabemos, aquí indica las fechas de corte, pero no sabemos qué tan periódico se va a estar actualizando, ¿no? Entonces, vuelve a ser importante que estemos al día prácticamente en cuanto al timbrado y conciliación de CFDI de nómina, para efectos de que no estemos ahí el último día esperando a que se actualice para poder presentar y que ya la información concilie, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta. Sí, correcto, Jesús. Ese es tema importante que vamos a ver ahorita en la plataforma para efectos del llenado de las retenciones por sueldos y salarios. Como parte inicial, tenemos esta parte de ISR personas morales. Esto ya, si observan en el numeral 1, está prellenada con el importe de las facturas emitidas vigentes. Si bien en el visor de ingresos, como bien nos comentaba Jesús, para la autoridad, como siempre lo ha dado a demostrar, para mí los descuentos no forman parte del neto, es decir, del subtotal. Únicamente voy a jalar el subtotal de la operación y esto va a ser para mí el ingreso sobre el cual vas a tener que pagar el impuesto. Si bien esto la autoridad en 2021 ya nos había hecho saber esta situación a través de reglas de resolución miscelánea, pues pasó un lapso de un año donde nos estuvieron esperando muchos contribuyentes. Oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No obstante, para este ejercicio de 2022, vuelven a publicar la regla de resolución y ahora sí, ya la hicieron efectiva. Ya está jalando la información de todos estos FDIs y entran aspectos que tenemos que empezar a considerar, porque si bien es cierto que hay contribuyentes que no realmente lo que facturan es lo que acumulan en el mes, es cuando se vuelve importante el tema de la conciliación de los ingresos y esto con el tema de la contabilidad, ¿vale? Esto ya va a estar de la mano y ya lo tenemos que efectuar de manera mensual. Ok, entonces, al ver estos contribuyentes que al prestar un servicio y no emitir el CFDI en el mes, van a tener esta discrepancia y van a tener que ir efectuando esta conciliación. Es donde entra en temas relevantes el numeral 2 y 3 que observamos en la pantalla. ¿Tienes ingresos nominales adicionales o tienes ingresos nominales a disminuir? Y vamos a ver un poco de esta parte en las siguientes láminas. Si bien el detalle de ingresos nominales adicionales al momento de ingresar a la plataforma únicamente al día de hoy nos pone dos, que son la ganancia por enajenación o ingresos facturados de periodos anteriores cobrados en el periodo. Y esto tiene su lógica en tema de sociedades o asociaciones civiles que en estricto sentido acumulan con base al flujo de efectivo. No obstante, lo que les comentaba al inicio de la plática es, al momento que ingresas al aplicativo y te vas a la guía de llenado, todavía tiene discrepancias, porque la autoridad nos dice en su guía de llenado, también voy a agregar un concepto que dice ingreso del periodo no amparado por un CFDI y un ingreso no facturado ingresos no facturados en el periodo. No obstante, al día de hoy, cuando ingresamos a la plataforma, estos dos conceptos aún no aparecen. Sobre este tema, Jesús, no sé si tengas algo al respecto sobre esto que nos dice la autoridad de ingreso del periodo no amparado por un CFDI.
Sí, fíjate, Alan, que este tema es bastante relevante, puesto que todos nos quedamos esperando que hubiera ganancia cambiaria, ¿no, Alan? Por ejemplo, es de los que esperábamos que iba a venir por separado. Sin embargo, con base en esta nueva clasificación, la verdad es que está bastante cerrada. Inclusive la declaración anual de personas morales está mucho más abierto el rubro de los ingresos, ¿no? Y ahora, pues, nos cierra de cierta manera la autoridad, nos dice, ¿sabes qué? Clasifícame tus ingresos únicamente en este rubro. Entonces, dentro de ingresos no facturados, pues digo, el que se nos vino a la mente seguramente a muchos es la ganancia cambiaria, pero ahora nos vamos a tener que poner a clasificar realmente de nuestro papel de trabajo de la determinación del pago provisional del ISR. Vamos a enviar esta información, cómo la vamos a mapear y en qué rubro la vamos a señalar. Y, por ejemplo, llega a haber luego otros ingresos que no son facturables necesariamente, y bueno, los estaríamos agrupando en este concepto, ¿no? Pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque seguramente a lo mejor habrá que hacer algunas adecuaciones en los papeles de trabajo, considerando propiamente esta clasificación, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, es importante tomar en cuenta esto que nos comenta Jesús, así como las actualizaciones que va teniendo la plataforma. Si bien recordarán cuando se dio el aplicativo de la nueva declaración anual, la plataforma tuvo muchas actualizaciones. Es lo que estamos esperando con esta nueva plataforma para efectos de estas obligaciones, que en posibles días, en días futuros, tenga todavía actualizaciones, porque si hay ciertos rubros que todavía no podemos clasificar para efecto de la presentación de este pago, y que al final del día muchos contribuyentes dicen, y me han llegado con la consulta de, pues si no está el aplicativo o no están estos dos conceptos aún señalados, pues me regreso al anterior aplicativo a presentar el ISR de personas morales pago provisional. No obstante, al momento que ingresamos a la plataforma, ya no te permite seleccionar esto, es decir, ya no están habilitados estos conceptos en la anterior plataforma. Por ende, sí o sí tenemos que utilizar esta nueva plataforma para presentar estas obligaciones que estamos viendo. Vale, ahora vamos a tocar un punto en relación con el detalle de ingresos nominales a disminuir. Si bien aquí la autoridad sí agregó más conceptos, como lo pueden ser el IEPS no cobrado, no trasladado, ingresos facturados pendientes de cancelación con aceptación del receptor. Si bien es cierto que al momento que uno envía una cancelación, tenemos un lapso de 72 horas para que nos puedan aceptar dicha cancelación. Entonces tenemos que ir haciendo este juego de las facturas o conciliación de las facturas. Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por enajenación, ingresos facturados no cobrados en el periodo, igual para sociedades o asociaciones. Aquí un concepto, como dice la guía, va a haber uno que se llame ingresos de periodos anteriores facturados en el periodo. Como bien lo comentábamos en la lámina anterior, puede haber ingresos que se acumulan en el periodo de enero, no obstante la factura la hago en el siguiente mes. Entonces vamos a tener este tema de ir con todo este tipo de CFDIs, para que al final la autoridad, con base en ello, si es que llega una revisión por parte de ellos, que al día de hoy pues es el pan de cada día para los contribuyentes, en que y entras al buzón y ya tienes una invitación, ¿no? Para atender ciertas diferencias que se muestran. Entonces, nuestros papeles de trabajo al día de hoy, que van a formar parte de esta declaración, van a tener que contar con todos estos requisitos, no por así decirlo, sino con todos estos conceptos, para que al momento que tengamos que decirle a la autoridad, esto es lo que yo realmente estoy enterando, tenga congruencia con la declaración. ¿Vale? Aquí vamos a pasar un poco en lo que es la determinación. Aquí sí ya viene un poco más amplio lo que la autoridad nos indica. Y si bien ahorita que observan la pantalla, a muchos les recordará lo que se viene haciendo ya en la declaración anual, ¿vale? Y esto va mucho ligado a que hay información que ya va a estar jalando directamente de la última declaración anual presentada. Como un punto inicial vemos que está el coeficiente de utilidad.
Aquí, al momento que le damos en el botón de capturar, lo que va a hacer es que nos va a dejar capturar el coeficiente de aquellas declaraciones que no se presentaron en el nuevo aplicativo, es decir, 2018, 2017 hacia atrás, que ahorita sería nada más hasta 2017 porque se cumplirán los cinco ejercicios anteriores. Para efectos de 2019 y 2020, la información ya la jala automáticamente de la declaración anual presentada. Es decir, si nosotros vamos a querer modificar el coeficiente de utilidad en pagos provisionales, vamos a tener que presentar primero la declaración anual y esperar a que se actualice como tal el aplicativo. Entonces son temas que ya nos va a ir determinando con la información anterior. Aquí nos dice, ¿tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar? Mismo tema que se suscitaba con la declaración anual, solo que en la declaración anual sí la información ya la venía precargando. Aquí igual el instructivo dice, es información que sí se va a jalar directamente de la declaración anual. No obstante, al momento que ingresamos, al día de hoy todavía se permiten manipular de manera manual, es decir, podemos tipear la información sin que no sea un campo que no la autoridad directamente ya diga, esto es lo que yo considero y no lo puedes cambiar. Al día de hoy todavía se puede. Lo que dice la guía es que sí va a jalar la información y no la vamos a poder modificar. Hay que esperar en días posteriores a ver qué nos comenta en relación con esta situación. Hay otro tema que son estímulos por aplicar. Tenemos estímulos cuando son por cinematografía, por atletas de alto rendimiento, por temas de arte. Estos son los que se estipulan aquí. Ellos se preguntarán, oye, ¿qué va a pasar con la PTU? ¿Qué va a pasar con este rubro que a partir del mes de mayo, de acuerdo al estímulo, se puede disminuir de manera proporcional? Lo que nos dice el aplicativo es que a partir del mes de mayo se actualizará automáticamente y lo que va a hacer es que ya nos va a permitir incluir la información. Lo que no sabemos es si nos va a jalar la información que se dio en la declaración 2021, que se presenta más tardar el 31 de marzo. Todavía tenemos como tal, esa duda, si va a jalar la información o nos la va a permitir modificar, o si lo va a jalar de los CFDIs que ya se timbraron por concepto de PTU. Son todas estas dudas que con el paso del tiempo vamos a ir pues como tal aclarando, y si es que la autoridad saca algo anticipadamente. Y la misma guía nos dice que va a haber un concepto adicional. Si bien recordarán, a partir del segundo semestre de cada año se puede solicitar a la autoridad una reducción de pagos provisionales. Esto lo que nos dice el aplicativo es, a partir del mes de julio, ¿qué va a pasar? Igual se va a actualizar de manera automática y te voy a permitir incluir el coeficiente que yo te autoricé, pero me vas a poner el número de oficio o número de folio que yo te estoy autorizando. Es decir, ya nos va a estar fiscalizando también ahí en ese sentido, por si queremos poner un coeficiente cero, a ver, luego va a ser un foco rojo para la autoridad. Entonces son temas que ya nos está fiscalizando en ese sentido. Aquí en esta pantalla todavía no lo podemos ver porque todavía no se llega a esos plazos para la actualización de este aplicativo. Y un punto adicional es el impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidas. Si bien recordarán, cuando se distribuyen dividendos, que estos no provengan de la cuenta de CUFIN, se va a pagar un impuesto o el impuesto corporativo, el cual vamos a poder acreditar en el ejercicio en el cual se paga este dividendo o el ISR, así como para 2 años posteriores. Igual la información nos dice que va a estar ahorita de manera manipulable, es decir, la podemos modificar, pero el manual, como bien lo dice la autoridad, es yo lo voy a jalar de la información que venga en la declaración anual. ¿Vale? Y por último tenemos el tema de pagos provisionales efectuados con anterioridad. Esta información la va a ir jalando mensualmente. Es importante sin pagarlas en tiempo, y si se tiene que presentar una complementaria, va a tener que hacer este aplicativo. Lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle. Y por último nos va a dar el total del ISR retenido del periodo. Entonces, como pueden observar en esta lámina, pues sí es mucha información que va a venir de declaración anual. Al día de hoy todavía está manipulable, pero son temas que tenemos verificando en la misma declaración, ¿vale? Como tal, ya la parte final del pago es pues lo que podemos hacer, si hay subsidio para el empleo que podamos acreditar. El tema de compensaciones realmente no cambia lo que ya conocemos al día de hoy. Se incluye toda la información de donde proviene el saldo a favor o en su caso el pago de lo indebido.
realmente este campo sí la autoridad lo deja como tal de manera idéntica a lo que ya se venía haciendo en el anterior aplicativo. Y pues como tal ya nos da el importe a pagar en su caso que nos genere. Y como bien lo comentaba hace un momento, vamos a tener que presentar a través de este aplicativo declaraciones complementarias para dejar sin efecto las obligaciones, por modificación en su caso de obligaciones, es decir, cuando se modifica algún importe o concepto dentro del mismo, y por obligación no presentada, es decir, que yo ya presenté mi declaración del mes, no obstante, se me olvidó incluir una declaración, pero únicamente por estos conceptos de este aplicativo. Si queremos presentar una complementaria para efectos del ejercicio 2021, nos tenemos que regresar al anterior aplicativo. Son temas que tenemos que considerar porque esto va a ser a partir de 2022 hacia adelante. Bien, esto como tal fue un poco o aspectos importantes que ya tenemos que ir considerando en la parte de ISR personas morales. Piensa, como bien pueden observar, pues sí, la autoridad ya empezó a fiscalizar de manera más detallada a todos los contribuyentes. Ahora sí que la sugerencia es que este tipo de conciliaciones, pues de manera mensual, van a formar parte de nuestro soporte para la presentación del pago. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a un siguiente tema que es el ISR retenido por asimilados a salarios. Realmente el aplicativo viene un poco más sencillo, no es tan detallado. No obstante, sí hay temas que nos gustaría comentar con ustedes. De igual manera, se presenta en el aplicativo, como fue hace un momento en ISR Personas Morales. Y aquí entra la nueva plataforma donde nos dice, ¿sabes qué? Pues si realmente yo, autoridad, ya tengo todos los FDIs que tú timbraste en el periodo y a los cuales les pusiste fecha de pago, en este caso, enero, pues yo directamente ya lo voy a jalar porque pues es lo mismo que tengo en mi visor. Y con base en ello, pues es lo que me tendrías que enterar como impuesto por la retención que haces a los empleados. No obstante, como pueden observar aquí en donde se muestra la flecha, hay un concepto que dice ISR retenido por sueldos de acuerdo a los registros del contribuyente. Y este rubro sí nos los permite modificar y es el que va a tomar la autoridad para jalar como pago. Este no lo va a jalar, sino es lo que nosotros vamos a incluir de manera manual, pero en el mundo ideal, esto tendría que coincidir con lo que vemos en la parte de arriba de la presentación, donde dice ISR retenido por sueldos, porque eso proviene directamente de los CFDIs de nómina. En un mundo ideal, esto tiene que coincidir. No obstante, recordemos que las empresas en ciertos periodos tienen nóminas especiales, llámese finiquitos, llámese indemnizaciones, en meses posteriores va a estar lo de la PTU. Entonces, esto prácticamente nos va a tener que servir para ir conciliando de manera mensual que este importe que la autoridad nos está indicando, ¿por qué no coincide con lo que nosotros a lo mejor al momento de incluir no nos checa, ¿no? Entonces, al día de hoy ya vamos a tener que hacer igual esta conciliación. Si bien es cierto que la misma plataforma al momento que pasas o que las cifras no coinciden, este es solo un mensaje informativo que nos indica la autoridad. Aún así permite avanzar, aun y cuando los importes no sean iguales, pero sí va a ser la autoridad nos va a decir, oye, pues tú me estás enterando esto y por qué no coincide. Recordemos que pues al final del día lo que nos da como deducibilidad para efectos de sueldos y salarios es contar con el CFDI de nómina. Y como bien lo comentaba en un inicio Fernando, digo, ahorita estamos en 2022, pero tomando un poco el comentario en relación con la cancelación de los CFDIs, o más bien la sustitución de CFDIs, con base en la regla, ¿no? Todavía para efectos del 2021, todo lo que se haya emitido con errores tenemos hasta el 28 de enero para poder corregir estos errores de acuerdo a la regla de resolución. Es importante señalar que esto es cuando ya se haya emitido con anterioridad el CFDI. No quiere decir que no lo haya yo emitido, porque muchas veces nos confundimos en ese sentido. Entonces lo traigo un poco a la mesa para que vayamos viendo esta parte de que mes a mes vayamos generando este tipo de conciliaciones. Como tal, ya vienen los estímulos por aplicar, en caso si hay un subsidio al empleo, la parte de actualización y recargos, que esto realmente no cambió y nos jala directamente el importe a pagar. Entonces, puede estar un poco más sencilla, no obstante, si ya te jala información con base en los CFDIs.
Ahora bien, vamos a pasar al último tema, que es IVA de retenciones de personas morales. Y si bien recordarán, en el anterior aplicativo, lo que únicamente hacíamos era incluir el importe general. Yo retuve 1,000,000 de pesos, por ejemplo, pongo mi 1,000,000 de pesos y tal cual es lo que entero. No obstante, al día de hoy lo que sí nos dice es, vas a tener que indicarme cuál es el acto o actividad que generó la retención. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí, como pueden observar, ya la autoridad nos está diciendo a qué concepto tenemos que indicarle y por el cual estamos efectuando la retención. Ya no va a ser de manera generalizada. ¿Esto qué va a traer consigo? Que vamos a tener que modificar temas de procesos internos para que se pueda ir como tal desglosando esta parte de las retenciones. Entonces, trae modificación a nuestros papeles de trabajo y todo esto va en base a lo que dice la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 1A. Como tal, al momento que seleccionamos el concepto, nos va a pedir el valor de la contraprestación que efectivamente estamos pagando, el monto del IVA trasladado, así como el IVA retenido que nosotros estamos efectuando. Esto todavía no lo genera de manera automática, no obstante, lo podemos todavía modificar, solo que para temas posteriores no, que la autoridad ya lo vaya a jalar directamente, y esto viene a la mesa con el tema de todos aquellos CFDIs que ya indican como método de pago POE. ¿Vale? Entonces, estos son temas de fiscalización que va a ir la autoridad con el paso del tiempo mejorando, pero para tener cuidado de qué es lo que nos estamos enfrentando de aquí hacia un futuro. Como tal, pues es lo único que nos pide, desglosar la información para poder pasar al pago, en su caso los recargos, actualizaciones o estímulos que se tengan por aplicar. Y aquí pueden observar la parte donde nos dice, pues esta es tu declaración del mes. Si quieres presentar IVA, tienes que irte al otro aplicativo, donde pues vamos a generar 2 líneas de captura, como bien lo comentaba Jesús en un inicio de la plática. Entonces, son aspectos importantes que queremos considerar con ustedes, que con el tiempo vayan viendo, porque no nos esperábamos esta situación. De repente la autoridad publica en YouTube los tutoriales, nos metemos al aplicativo anterior y no nos permite presentar ya estas nuevas obligaciones. Entonces, como tal, Jesús, no sé si a este respecto nos quieras comentar algo sobre el tema de lo que ya tenemos que considerar para el envío y algunas consideraciones finales. Sí, muchas gracias. La verdad es que es bastante trabajo, o sea, nos dejas, ya no sé si decir espantados, preocupados o cuál sea la palabra ideal, pero es bastante trabajo, puesto que justamente todo esto nos lleva a hacer conciliaciones de CFDI, pero prácticamente en tiempo real, ¿no? O sea, ya no podemos esperarnos a que finalice el año, a que pues en el segundo semestre, sino que esto realmente llegó para quedarse y nosotros tendríamos que establecerlo dentro de nuestros procesos, inclusive de trabajo, y como parte de esos procesos ir teniendo estas conciliaciones. Aquí nada más uno de los puntos importantes que me gustaría recordarles es que en caso de que los ingresos reportados en los FDI y las retenciones reportadas en los FDI sean inferiores a lo que nosotros estemos declarando, es una causal de cancelación del certificado de sello digital. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. En el caso del ISR dice otros conceptos a disminuir. Ya me quiero imaginar que le ponemos ahí la cantidad que nos gusta para llegar a nuestra cifra, y al otro día la autoridad nos puede decir, a ver, chaparrito, pasa para acá, te voy a hacer una invitación, documentame, puesto que además de que está mal tu declaración, esto pudiera ser una causal de que nos cancelen los sellos. Y si nos cancelan el certificado de sello digital, pues sabemos que ya no vamos a poder timbrar CFDIs. Entonces, realmente nos para la operación, ¿no? Entonces, en ese sentido, es uno de los aspectos que tenemos que considerar. La modificación de los papeles de trabajo, ya lo platicábamos, y tenemos que implementar papeles de trabajo adicionales. Aquí hay dos conceptos, uno, papeles de trabajo, y otro, yo no sé si tengamos que modificar, inclusive desde nuestros sistemas, algunos controles. Hay veces en que para cualquier cambio hay que hacer implementaciones, etcétera, y seguramente ahorita
Israel nos va a dar mayor panorama con los cambios en CFDI y que seguramente todo eso lleva diversos temas de implementación. Entonces, ojo también a ese aspecto. Considerar que en este caso necesitamos contar con una e-firma vigente. O sea, si no contamos con la e-firma vigente, no vamos a poder realizar el envío de la declaración. Sabemos lo que nos cuesta conseguir una cita para una e-firma en dado caso de que esté vencida. Entonces, ahora esa e-firma tendría que estar controlada y custodiada la fecha perfectamente la fecha de vigencia, que no se nos vaya a vencer, que no tengamos ningún tema con el representante legal, porque pues si no sabemos que ahora si queremos tramitar la renovación y hay algún tema con el representante no se va a poder. Entonces, bueno, ahí nada más lo dejamos como otro de los aspectos a considerar. La verificación de los registros contables, yo tengo compañías que me dicen, oye, es que tanto el ingreso como el descuento caen en la misma cuenta contable, y pues yo ahorita estaba tomando el saldo de la cuenta, ¿no? Que es un ingreso. Ojo, ¿no? Porque con esto pues ya tendría que quedar perfectamente abierto. Pues hay que repasar nuevamente cómo caen todos los FDI en los registros contables. Y por último, mi recomendación sería, hay que considerar que dado que se está implementando esta nueva plataforma, seguramente el día 16 o el día 17 va a estar saturada y nadie va a poder presentar. Digo, creo que la experiencia sí nos lo ha dicho. El 31 de enero nos estábamos peleando para enviar la DIOT porque también por todos estos cambios y actualizaciones en la plataforma no podíamos ingresar, no podíamos enviarlo. Entonces, por favor, considérenlo, sobre todo en esta ocasión. Hay que prevenir y tratar de presentar la declaración lo antes posible, aunque por ahí alguien me decía ayer que la quería enviar y tampoco lo dejaba. Entonces, bueno, o sea, ni tan anticipado, pero sí tratemos de no estar el día 17 enviando estas declaraciones porque seguramente vamos a tener problemas, ¿no? Y bueno, pues realmente agradecerles por la parte de Alan y por la mía sería todo. Y ahora vamos a comentar en relación con los temas relevantes de CFDI. Israel, por favor, si nos apoyas. Claro que sí, Jesús, muchas gracias, Alan, Jesús, por lo que comentan. La verdad es que cobra mucha relevancia lo que vamos a ver a continuación, justamente por todas aquellas conciliaciones que se tienen que hacer, por todos aquellos cambios que también se están considerando dentro de los comprobantes fiscales y, por supuesto, que viene con posterioridad a la entrada en vigor ya definitiva de la versión 4.0, que es un poquito de lo que vamos a platicar el día de hoy. Yo considero importante primero tomar como base cuáles fueron los cambios que se dieron en el Código Fiscal de la Federación, para que con base en ello vayamos viendo un poco hacia dónde van los cambios que nos vamos a enfrentar en las guías, ¿no? Primero, algo que regresan al código, ojo, que regresan porque antes lo traíamos ya, es nombre, denominación o razón social, así como el régimen fiscal del emisor, del receptor. Volvemos a incorporar la parte del domicilio, tanto igual para el receptor como para el emisor, y algo muy importante para el receptor es el señalar el uso fiscal que le va a dar al comprobante, ¿vale? Aquí cobra vida parte de los cambios que se han dado en la versión 4.0 y que ahorita también tenemos en duda de qué vamos a hacer con la versión 3.0, porque vaya, por la carencia, a lo mejor un poco de reglas y claridad, no sabemos qué hacer justamente con campos como el domicilio. Realmente cobra mucha importancia muchos de los cambios, y uno de ellos que justamente aquí vemos en la lámina respecto del uso fiscal que se le va a dar. Recuerdo que en las guías, que era la versión 3.3, señalaba que no había obligación de refacturar si es que el uso, la clave del uso del comprobante fiscal específicamente era errónea. Sin embargo, realmente con la inclusión del uso fiscal al Código Fiscal de la Federación, tendríamos un poco que estar hablando de hacer la modificación en dado caso de que este campo en particular se encuentre llenado de manera errónea, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que se comenta en el código. También algo muy importante que señalan en el 29 es que debemos de considerar todos los complementos y complementos concepto, así como las guías que
aplique la autoridad fiscal como parte de los requisitos que forman parte integral de la emisión de los comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, cobra vida ya, ahora sí, en términos fiscales, todas las guías publicadas en la página de internet y también todos los complementos concepto que ya conocemos y que hasta la fecha, pues, no hemos visto tantos cambios, ¿no? Entonces, sin más, ¿qué fue lo que modificaron? Primero, se actualiza la versión estándar de la versión 3.3 a la 4.0, perdón. Se actualiza el recibo electrónico de pago, el REP, de la versión 1 a la versión 2. El CFDI, que ampara retenciones e informaciones de pago, que ya teníamos muy en el olvido, soy completamente honesto, ya estaba muy abandonado. Ya sale la versión 2.0, vamos a platicar un poquito también de él, y se actualiza el esquema de cancelación de CFDI. Por supuesto, también existen otras modificaciones al CFDI de nóminas. Me queda perfectamente claro que va a haber algunas adecuaciones a los complementos y complementos concepto. Sin embargo, vamos a enfocarnos, perdón, en esta breve charla, en estos 4 puntos que vemos en esta pantalla, ya que si involucramos más información, la verdad es que nos llevaríamos una plática de 8 horas y no creo que terminemos, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco respecto de estos 4 puntos en particular. No sin antes mencionar los plazos de emisión y convivencia. Y esto es muy importante, ya lo comentó un poco Fernando al inicio, ¿no? La versión 4.0 está vigente a partir del 1 de enero. Tenemos un periodo de convivencia en donde vamos a poder prácticamente emitir comprobantes con la versión 3.3 y la versión 4.0 del 1 de enero al 30 de abril de este año, quedando plenamente vigente y únicamente utilizable la versión 4.0 a partir del 1 de mayo, ¿no? El CFDI que ampara retenciones también estará vigente la versión 1.0 hasta el 30 de abril. La versión 2.0 cobrará vida 100% a partir del 1 de mayo, ¿no? Y aquí vale la pena señalar que la propia miscelánea lo que sí aclara es, esto también va a ser aplicable a los complementos y complementos concepto compatibles con las versiones que correspondan. Y aquí sí es importante señalar que no todas las versiones, por ejemplo el REP, no la versión 2.0 es compatible con la 3.3. Y la versión 1.0 no es compatible con la 4.0. Entonces, habrá que cuidar específicamente en qué versión nos encontramos para poder utilizar el complemento o el complemento concepto que sea relacionado con el CFDI que estamos emitiendo. Dentro de las actualizaciones, lo que quisimos mostrar, perdón, aquí dentro de esta lámina, es cómo se movieron los catálogos, porque los catálogos nos dan una visualización específicamente de cuáles son los campos en los cuales nosotros tenemos que poner mayor atención porque existe un catálogo y existen claves, y cuáles son aquellos específicamente conceptos que se adicionan o se restan. Aquí nada más me permití marcar en color aquellos que tienen alguna modificación, por ejemplo, clave de producto de servicio. Si podemos observar, aproximadamente se incrementan 300, en términos generales se incrementan 300 claves. Los códigos postales realmente se mantienen casi igual. En el resto de los catálogos realmente no vemos modificaciones como son forma de pago, impuestos, método de pago, etcétera. Régimen fiscal, por supuesto, ahí hay unas modificaciones. Más adelante, tasa o cuota también tiene ahí una modificación. Tipos de relación, de 9 disminuyen a 7. El uso del comprobante fiscal de 22 se va a 24 claves. Y se adicionan para la versión 4.0 alrededor de 8 catálogos prácticamente, que es exportación, periodicidad, mes, colonia, estado, localidad, municipio. Me llamó de manera inicial la atención cuando vi estado 95, dije, ah, caray, si aquí tenemos nada más un poco más de 30, como por qué están 95, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no?
Entonces, esto es para que nosotros veamos el panorama general de qué se está modificando para la versión 4.0. Vamos a platicar también acerca de algunas precisiones que hace la autoridad, pero aquí tenemos realmente la visualización de qué es lo que realmente están modificando, ¿no? Primero, en el domicilio fiscal, pues lo que habíamos comentado, se incluyen los catálogos de estados, municipios, localidades y colonias. Aquí, resolviendo un poco la incógnita que yo solito me creé hace un momento de por qué 95, pues es que se incluyen los 50 estados de Estados Unidos y los 13 de Canadá, ¿vale? No así con los municipios, localidades y colonias, nada más, bueno, me metí a revisar justamente qué es lo que están incluyendo ahí, porque viene el estado y viene, en su caso, municipio, localidad y colonia, y pues realmente ahí sí ya no observo nada de Estados Unidos y Canadá, por lo cual, pues si se tendrá que expedir con Estados Unidos o Canadá, pues entiendo que no debería yo de llenar municipio, localidades y colonias. No hasta el momento con el catálogo que tenemos, sin embargo, habrá que revisar específicamente a detalle cada uno de los casos que tengamos nosotros que considerar para la emisión de un comprobante fiscal, ¿no? Entonces, los códigos postales, ojo, siguen vigentes, siguen igualitos como nosotros los habíamos visto de manera inicial. Sin embargo, esto nos ayudará a complementar los campos del domicilio que, como comentábamos al inicio, forma parte de las modificaciones al código de la Federación. Del uso del comprobante fiscal, ya platicamos un poquito de ello. Recordemos que ya se encuentra como obligatorio dentro de el Código Fiscal. Y aquí me llamó muchísimo la atención este catálogo. Nos permitimos pegar parte del catálogo. Por favor, contemplen que no es todo el catálogo completo. Sin embargo, aquí realmente algo que llama la atención primero es que en la versión 3.3 nos permitía ponerle el por definir. Ahí era plenamente permitido, no había ningún inconveniente. Y en la versión 4.0, ¿qué creen? Que no existe. Existe otra clave que ellos solitos le han denominado sin efectos fiscales. Sin embargo, habrá que explorar en cada caso cuál es la clave más adecuada que debemos de ocupar. Y dentro del catálogo, lo que también están señalando específicamente es a qué regímenes fiscales corresponderá cada una de estas claves de uso del comprobante fiscal. Aquí, por ejemplo, resalta en aportaciones al SAR, en donativos, en intereses por créditos hipotecarios, etcétera. Estos regímenes, si nosotros los vemos dentro del catálogo de regímenes que ahorita vamos a mostrar, pues pertenecen única y exclusivamente a personas físicas, ¿no? Entonces, ahí habría un poco que tener cuidado al momento de dar la clave del uso del comprobante fiscal, porque, pues, insisto, esto ya cobra muchísima relevancia, ¿no? Del régimen fiscal, lo que platicábamos hace unos momentos, aquí se incluyen los que vamos a ocupar a partir del 1 de enero del 2022 y prácticamente podemos observar primero que involucran o incluyen ya el régimen simplificado de confianza. Todavía sigue por ahí vivo el de incorporación fiscal, que es el 621. Eliminaron por ahí el de consolidación, que quedó ya muy atrás y por supuesto tenían que haber hecho la actualización. Y prácticamente nos señalan de manera general si es aplicable para persona física o moral. Por supuesto, la recomendación que nosotros hacemos es que para poder emitir el comprobante fiscal y ponerle el uso del CFDI que está ligado al régimen fiscal del receptor, recomendamos que esto sea consultado dentro de la constancia de situación fiscal del receptor. Sé que es muchísimo trabajo, lo reconozco. Sé que de antemano esto nos lleva a hacer implementaciones, a hacer adecuaciones que son muy costosas. Sin embargo, la recomendación sí sería contar justamente con esta constancia de situación fiscal que avale la información del receptor, y también considero importante señalar que tengamos periodos de actualización de esta constancia, porque los contribuyentes tienen todo el derecho de poder hacer actualizaciones cuando ellos consideren pertinente, ¿no?
En el caso de ser un residente en el extranjero, el que recibe el comprobante fiscal, se deberá de señalar la clave 616, que era la que comentábamos hace un momento, sin obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, ahí prácticamente es parte de lo que nosotros debemos un poco de considerar. Otro de los cambios también importantes es en operaciones de exportación. Aquí realmente nos dan 3 opciones nada más. Aplica, si no le aplica el que sea una operación de exportación, simplemente lo señalamos. Definitiva, que es una exportación definitiva, o una exportación temporal. Recordemos por ahí que existe el complemento de comercio exterior y prácticamente va a ser obligatorio el incorporarlo cuando nosotros seleccionemos la clave 02, es decir, cuando se trate de una exportación definitiva, ¿no? Ya lo veníamos manejando anteriormente, ya ese complemento tal cual no ha sufrido cambios hasta el momento. Sin embargo, aquí dentro de los campos del CFDI 4.0, sí nos van a pedir indicar si se trata de una exportación definitiva y nos van a exigir pegar el complemento, perdón. ¿Vale? En operaciones, realmente cuando nosotros detallemos qué es lo que estemos facturando, algo que ya nos van a preguntar, y ojo, cobra muchísima relevancia lo que hemos platicado en sesiones anteriores, por ejemplo, la parte de IVA, nos van a preguntar si son objeto o no de impuestos indirectos, ¿vale? Y aquí nos van a preguntar si no son objeto, no se preocupen, lo van a poder señalar. Si son objeto, nos van a indicar cuáles son los impuestos indirectos que nosotros, a los cuales estamos sujetos y cuyo catálogo no ha cambiado, o si somos objeto de impuesto y no estamos obligados al desglose. Ojo para aquellos que tienen la obligación de IEPS y tienen justamente esta característica, porque ahí tendríamos nosotros que estar señalando específicamente la parte de IEPS. Si se dan cuenta, parte de las clasificaciones que nosotros podemos observar aquí cobran relevancia, como ya habíamos comentado, en el cálculo del IVA, al momento en el cual nosotros estemos señalando que se trata de un objeto del impuesto. Recordemos que a partir del 1 de enero, con la modificación que se hizo a la ley del impuesto al valor agregado, pues estos cobran vida dentro del cálculo del IVA acreditable. Ya lo platicamos en otra sesión. Con todo gusto, si tienen dudas respecto de ello, acérquense con nosotros y lo podemos ver. Y en el caso de la clave 3, que si estamos obligados o sujetos obligados al impuesto, pero no estamos obligados al desglose, hace unos momentos Jesús y Alan comentaban acerca de la plataforma y había un concepto que nos permitía restar el IEPS, que no habíamos puesto por separado de manera desglosada, ¿no? Entonces, observen cómo cobra relevancia este tipo de conceptos y este tipo de clasificación dentro de los comprobantes fiscales, ¿no? Ahí será importante que nosotros revisemos específicamente la parametrización de nuestro sistema de facturación a efectos de que estas claves sean colocadas de manera adecuada. En el tipo de cambio, la autoridad hizo una precisión respecto del tipo de cambio que debemos de ocupar, que es el FIX, que es el publicado por el Banco de México, y nada más nos señalan aquí específicamente que va a ser requerido cuando la moneda es distinta al peso y a otra no localizada en el catálogo, ¿no? Entonces, acá habrá que observar, ojo, también con los sistemas, parametrización, porque a veces ocupamos, me he encontrado muchísimos casos, ocupamos tipos de cambio corporativos, ocupamos tipos de cambio bancarios, ocupamos tipo de cambio distinto al FIX. Entonces habrá que estar muy al pendiente de cómo adecuamos los sistemas a efectos de considerar el tipo de cambio que nos está solicitando la autoridad dentro de esta precisión en este campo, ¿no? Otro de los cambios también que podemos observar es respecto de operaciones con público en general y a cuenta de terceros. Dentro de la información global, prácticamente se están añadiendo algunos nodos, ahorita los vamos a ver para precisar la periodicidad principalmente de las operaciones que amparan el comprobante global.
Y a cuenta de terceros, recordemos por ahí que tenemos algunos servicios o de cobranza que prácticamente teníamos en un complemento y ahorita lo vamos a ver un poquito a detalle. Respecto a las operaciones con el público en general, se incrementan 3 de los catálogos que habíamos platicado hace unos momentos, que es los meses y el año. Prácticamente esto va a ser para expresar el periodo al cual corresponde el comprobante global. No cambia la regla específicamente de poderlo emitir de manera semanal, mensual, quincenal, etcétera, como viene la regla, nada más que ahora lo que me van a pedir es, se trata de un comprobante global, dime de qué periodo a qué periodo ampara las operaciones que tú estás emitiendo. Por supuesto, me vienen a la mente muchísimos de los que pudieran estar dentro de este webinar, de muchas operaciones en particular, con algunos contribuyentes. Sé también que el incorporar esto dentro de los comprobantes fiscales no va a ser fácil. Entiendo que dentro de adenda se colocaba esta información o dentro del concepto se colocaba parte de ello. Sin embargo, habrá que adecuarlo y habrá que ver si nuestro sistema nos permite el día de hoy colocarlo, y si no, pues vamos a tener que realizar la adaptación necesaria. Respecto de operaciones con terceros, en términos generales, recordemos que existía, y digo existía porque a través de la resolución miscelánea ya lo dejaron fuera, existía el complemento o concepto denominado a cuenta de terceros, y este era utilizado para aquellos comisionistas que prestaban a su vez el servicio de cobranza y emitían la factura por cuenta y orden de la persona que los contrataba, ¿no? Ahora el complemento como tal desaparece, ya no lo tenemos que ocupar. Sin embargo, ahora tenemos que colocar dentro del comprobante fiscal estos 4 campos referentes al RFC, nombre, razón o denominación social, el régimen y el domicilio de la persona por la cual se está llevando a cabo la operación, ¿no? Entonces, ahí habrá que tener necesariamente que hacer la adaptación de lo que ya traíamos en el complemento directamente a la versión 4.0. Sin embargo, si no lo estábamos haciendo así y no lo estábamos emitiendo, ojo, cobra muchísima relevancia esto, porque de lo contrario, si nosotros seguimos emitiendo el comprobante fiscal sin señalar que es a cuenta de terceros, ya lo comentaba Alan y Jesús, en términos generales, pues me lo va a sumar a los ingresos del contribuyente y pues vamos a ver cómo lo restamos, ¿no? Porque la verdad, en términos generales, sería erróneo emitirlo de esta forma sin considerar estos campos que se adicionan. ¿Okay? Vamos a platicar ahora un poco acerca de la cancelación de los comprobantes fiscales. Aquí cobra importancia señalar también parte de lo que ya venía platicando la autoridad fiscal dentro del código y de algunas reglas. Y es que a partir de 2022 tenemos que justificar y soportar adecuadamente el motivo por el cual se está llevando a cabo la cancelación. Importante sí considerar el tener el soporte documental independiente de contar con el documento fiscal emitido de manera adecuada y con las relaciones que ahorita vamos a platicar, ¿no? Será necesario señalar el motivo de cancelación, por qué lo estás cancelando, para qué lo estás cancelando, y solamente nos dan 4 opciones y se deberá relacionar el folio fiscal del comprobante fiscal que sustituye al CFDI que se cancela. ¿Cuáles son estos 4 motivos de cancelación? El primero es comprobante emitido con errores, con relación, comprobante emitido con errores sin relación, no se preocupen, igual me explotó la cabeza cuando lo leí. El 3, no se llevó a cabo la operación. La 4, operación nominativa relacionada a una factura global. Vamos a verlo de manera muy rápida y por supuesto, esto ustedes lo pueden observar dentro de las propias guías y documentos emitidos por la propia autoridad. Un documento emitido con errores, emití la factura, me equivoqué, la tengo que sustituir. Ojo, el procedimiento cambió. Primero, lo que tenemos que hacer específicamente es emitimos la nueva factura
y una vez que hayamos emitido la nueva factura, la relacionamos con la factura anterior y después de ello, ahora solicitamos la cancelación de la factura. La verdad es que anteriormente, esto se puede prestar a confusión porque anteriormente el proceso era completamente al revés. Entonces, nada más habrá que cuidar mucho que se respete ahora esta nueva forma. Y aquí vale la pena señalar que han dicho, esto cobra vida para versión 3.3 y versión 4, ¿eh? Entonces, a partir de la versión 3.3 y a partir del 1 de enero, ya lo tendríamos que estar haciendo, ¿no? Emití un comprobante con errores, pero no lo voy a relacionar. Ah, caray, a ver, ¿por qué? Bien, aquí lo que nos dicen es, te pudiste haber equivocado en el RFC y no era para ese contribuyente. Ah, ok, ya me hace sentido. Ahora sí me hace sentido. No lo relaciones, ¿por qué? Porque si lo relacionas, lo vas a relacionar a otro RFC que no es el que está recibiendo el CFDI, ¿no? Entonces, por eso le llaman así, sin relación. Sin embargo, aquí el procedimiento es, se solicita la cancelación de la factura en términos generales y se emite la factura con los datos correctos, ¿no? Entonces, nada más habrá que tener ahí cuidado, sí señalar la clave 02, que son comprobantes emitidos con errores sin relación, y emitir el documento de manera adecuada. Oye, ¿qué crees? Que emití el comprobante y no se llevó a cabo la operación. No te preocupes, lo vas a poder cancelar y le vas a poder poner la clave no se llevó a cabo la operación. Entendiendo que el CFDI tendría que quedar sin efectos. Ojo, insisto, ¿no? Con todo lo que hemos venido platicando en esta charla del día de hoy, la relevancia que esto cobra respecto de lo que comentaron acerca de las plataformas de pagos provisionales. Y en dado caso que fuera una factura global, que yo ya hubiera facturado en términos generales todas las operaciones por las cuales un contribuyente en particular no me pidió un CFDI de manera individual y resulta que ¿qué crees? Que el cliente sí se fue a emitir la factura y me di cuenta, entonces ya está doble, está en la factura global y también está dentro del comprobante fiscal que el propio cliente emitió a través de mi página de internet o porque yo mismo se lo permití, voy a poder hacer la corrección de la factura global a través de este procedimiento que nos muestran aquí. Cancelas la global en donde estaba esa operación, generas nuevamente el global sin considerar la operación del cliente en particular y por separado ya tendrías emitida la factura al cliente, ¿no? Al final de la historia hay que tener mucho cuidado, insisto, en que la suma de la operación me siga dando el total y no vayamos a sobrepasar y tampoco nos vayamos a quedar por debajo del total de la operación, ¿no? Entonces, esto nada más respecto de la cancelación de los comprobantes fiscales. Habrá que tener cuidado, ya lo comentó también Fernando, respecto de los plazos. Actualmente con la primera modificación a la resolución miscelánea de 2022 nos permiten cancelar hasta el 31 de marzo del año siguiente y aquí me permití nada más colocar también esta regla respecto de emitirlas con error y no cancelarlas o cancelarlas fuera del plazo señalado hace unos momentos. La multa podría ser entre el 5 y el 10% del monto del comprobante fiscal. Imagínense una operación de $1 millón, pues nada más calcular el impacto que tendría esto por concepto de multa, ¿no? Esto en relación a cancelación, vamos a comentar ya nada más de manera muy breve respecto del complemento de recepción de pagos. Aquí habría un poco que considerar, primero, que se incluyen campos para identificar si las operaciones son objetos de impuestos indirectos, como ya lo platicamos en la versión 4.0, habrá un poco que tener cuidado en ese sentido, porque recordemos que como se incluyen los campos de red, ahora sí la autoridad fiscal, yo lo que esperaría un poco más adelante es que nos diga, aquí están los datos de tu cobranza, ¿no? Porque ya ahí dice cuánto estás cobrando de impuesto, cuánto incluso se está reteniendo del impuesto sobre la renta, IVA, IEPS, etcétera. Entonces, cobra mucha importancia los campos que han involucrado dentro del REP, porque el día de hoy, insisto, ¿no? La autoridad ya va a tener de primera mano la información relativa a
impuestos indirectos cobrados e impuestos indirectos retenidos. Versus lo que estemos declarando, hay un match muy fácil que la autoridad podría hacer. Entonces, importante, como lo comentaron hace un momento, implementar este tipo de controles dentro de nuestros papeles de trabajo, porque en algún momento también las invitaciones podrían versar sobre estos campos, ¿no? Se incluye nada más al final un resumen de todos los impuestos que se están cobrando y que se están reteniendo, entonces para que los tengamos un poco ahí en mente, ¿no? Ya lo comentó también Fernando, por ahí respecto del plazo de cancelación. Y el plazo de cancelación se redujo, perdón, de cancelación, de emisión del CFDI de pagos, se redujo de 10 días a 5 días naturales, ¿no? Entonces, ahí nada más para que lo tengamos un poco en mente, porque el día de hoy, pues, si antes corríamos, hoy tenemos que hacerlo con mayor premura, ¿no? Para poder tener emitido esto en tiempo. Y el último tema que traemos para ustedes es respecto de los FDIs de retenciones e información de pagos, que realmente, como comentábamos, la verdad es que se había quedado muy en el olvido, no lo habían actualizado, y parte de las actualizaciones, lo que el día de hoy ya contempla es lo siguiente. Primero, ya señalar nombre, denominación o razón social de manera obligatoria. Antes yo recuerdo muchísimo que lo podíamos hacer sin colocar ninguno de estos campos y se podía timbrar sin ningún problema. Ya no se van a permitir valores cero. Se hace algunas adecuaciones que homologan algunos campos versus el anexo 20, como es el régimen fiscal, código postal, fecha y lugar de expedición. Se podrá relacionar comprobantes de retenciones, también un gran cambio, porque antes, si cancelábamos algo que nos dábamos cuenta en el futuro y no teníamos forma de cómo hacer mención que yo ya lo había emitido, simplemente estaba haciendo alguna modificación, entonces ahí nos ponen el campo ya para poder relacionar los comprobantes. Y se debe considerar también para este tipo de comprobantes, prácticamente se debe considerar el procedimiento de cancelación actual. Es decir, me tienes que justificar por qué lo estás cancelando, ¿sale? También es importante señalar que dentro del procedimiento se contemplan los 4 rubros de cancelación que hace rato comentamos, ¿no? Entonces, la verdad es que es una buena noticia para este comprobante el que se puedan involucrar ciertos campos de manera adicional, y como un poco a razón de resumen, me gustaría un poquito hacer hincapié respecto de estos cambios que podemos observar, el impacto que pudiera tener dentro de la presentación de las declaraciones, por supuesto, la información que la autoridad podría estar considerando y tomando directamente de estos comprobantes. Y la verdad, como antes lo hacíamos o lo veníamos haciendo a veces de manera anual, hacer las conciliaciones, consideramos oportuno señalar que ya no va a ser posible. Esto tendría que hacerse de manera mensual, cuando menos una vez al mes. Ojalá se pudiera hacer de manera quincenal, dependiendo el volumen, por supuesto, también de los sistemas. Es una recomendación que sé que muchos de ustedes se han de preguntar cómo le vamos a hacer, o no es tan fácil como lo mencionas, yo lo sé. Sin embargo, trabajar en ese sentido con la finalidad de evitar discrepancias y, por supuesto, todas las sanciones que ya conocemos respecto de los comprobantes fiscales y el cálculo de impuestos, ¿no? Entonces, por nuestro lado, realmente queremos agradecer muchísimo el tiempo que se tomaron para acompañarnos en esta ocasión. Nos quedan alrededor de 2-3 minutos. Veremos brevemente algunas de las preguntas que tenemos por acá. Si de antemano no alcanzamos a responder todas, también por ahí nos estuvieron ayudando algunos de nuestros asociados a responderlas. Si no alcanzamos a responder todo, aquí están nuestros correos en donde ustedes podrán enviarnos sus preguntas y, por supuesto, con todo gusto las vamos a responder. Ahí, si me permites, Isra, Adelante. por ahí, dentro de las preguntas leía que en el caso del IVA retenido por parte de personas morales, me indicaba una persona que no le estaba dejando presentar su declaración. Es correcto, a la fecha nosotros hicimos la prueba,
y vamos a suponer que en este caso la persona moral una retención en el periodo de enero y bueno, pues prácticamente la idea sería que se presente en cero. Sin embargo, no está dejando la plataforma, es decir, en cuestión práctica le tendremos que estar poniendo un peso para que se pueda cubrir con la obligación y poder presentar la declaración. Sin embargo, bueno, esperamos también que se dé alguna actualización para efectos de que más adelante se pueda incluir esta obligación sin necesariamente que se genere un impuesto a pagar, ¿no? Entonces vamos a esperar actualización. De momento, si lo quisiéramos ver cuestión práctica, tendría que ser pues un peso, ¿no? Pero no sería lo ideal. No sé si por aquí tengamos alguna. Alan, ¿ya viste alguna? Sí, mira, aquí nos preguntan, ¿qué pasará con el ISR? Aquí, si bien recordarán, y lo que vimos en la plática, es que el ISR retenido por varios conceptos, a excepción del ISR por sueldos y salarios, más se van a tener que presentar en el aplicativo anterior. Llámese el ISR por el nuevo régimen de confianza, ISR por servicios profesionales, ISR por retenciones cuando son pagos efectuados al extranjero. Todavía el aplicativo te va a permitir ingresar a la anterior plataforma, es decir, vamos a generar 2 líneas de captura. ¿Vale? Muchas gracias, Alan. Isra, no sé si por ahí veas alguna. Sí, estoy viendo varias de comprobantes. La verdad es que son bastantes, afortunadamente, los temas que estamos observando. Insistimos, si no nos da tiempo, vamos a estar viendo más adelante para darle respuesta. Sí, ahí, por ejemplo, nada más de manera muy rápida nos preguntan dónde puedo el recibo electrónico de pago dentro del catálogo, de la página de internet de la autoridad, en donde señala cambios a los comprobantes fiscales. Ahí justamente si tú ubicas el recibo electrónico de pago, vas a poder ver las 2 versiones. Ahí viene versión 3.3 y versión 4.0, ¿no? Igual veo que la pregunta se repite. Entonces, bueno, la verdad, insisto, no son muchísimas preguntas, tenemos más de 46 todavía por responder, adicional a las que nos han estado ayudando a responder los asociados. Los invitamos a enviarnos a los correos electrónicos que aparecen en pantalla sus dudas, con todo gusto los vamos a responder. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecer nuevamente su tiempo y de nuestra parte sería todo. Muchas gracias, cuídense mucho, sigámonos cuidando todos. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.